El motivo principal para el arrepentimiento. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. La sensibilidad divina que hace que los hombres se aflijan por haber pecado surge de una operación divina. No está en el hombre caído renovar su propio corazón. ¿Puede el adamantino convertirse en cera o el granito ablandarse hasta llegar a ser barro? Solo Él, que extiende el cielo y pone el fundamento de la tierra, puede formar y reformar desde adentro el espíritu del hombre. El poder para que la roca de nuestra naturaleza fluya con ríos de arrepentimiento no radica en la roca misma. El poder radica en el Espíritu omnipotente de Dios. Cuando trata con la mente humana por medio de sus operaciones secretas y misteriosas, la llena de nueva vida, percepción y emoción. Dios me debilita el corazón, dijo Job. Job 23:16, Reina Valera contemporánea. Y, en el mejor sentido de la palabra, esto es verdad. El Espíritu Santo nos ablanda como cera, de manera que puede grabar en nosotros su sello sagrado. Pero ahora paso al núcleo y meollo de nuestro tema. La sensibilidad de corazón y aflicción por el pecado, de hecho, es causada por una mirada de fe al Hijo de Dios que fue traspasado. El verdadero dolor por el pecado no viene sin el Espíritu de Dios, pero aún el Espíritu de Dios mismo no obra sino por medio de llevarnos a mirar a Jesús, el crucificado. No existe un verdadero pesar por el pecado hasta que la mirada se pose en Cristo. Oh alma, cuando te acercas a mirar al que todos los ojos debieran mirar, a aquel que fue traspasado, entonces tus ojos comienzan a llorar por aquello que los ojos debieran llorar. El pecado que dio muerte a tu Salvador. No existe el arrepentimiento salvador a menos que esté a la vista de la cruz. El arrepentimiento evangélico y ningún otro es el arrepentimiento aceptable. La esencia del arrepentimiento evangélico es que posa su mirada en Él, a quien hirió con su pecado. Ten por seguro que por donde quiera que el Espíritu Santo realmente se acerque, siempre conduce al alma a mirar a Cristo. Hasta ahora nadie ha recibido el Espíritu de Dios para salvación, a menos que lo haya recibido por haber sido llevado a mirar a Cristo y a afligirse por el pecado. La fe y el arrepentimiento nacen juntos, viven juntos y prosperan juntos. No separe el hombre lo que Dios ha juntado. Nadie puede arrepentirse del pecado sin creer en Jesús, ni creer en Jesús sin arrepentirse de su pecado. Acuda entonces con amor a Él, quien sangró por usted en la cruz, porque al hacerlo encontrará perdón y será maleable en sus manos. Qué maravilloso es que todas nuestras impiedades son remediadas por esa única receta. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. No obstante, nadie mirará hasta que el Espíritu de Dios lo impulse a hacerlo. No obra en nadie para salvación a menos que se someta a sus influencias y pose su vista en Jesús. La mirada que nos bendice con el fin de ablandar el corazón es una que ve a Jesús como aquel que fue traspasado.
Quiero comentar esto por una razón. No es mirar a Jesús como Dios lo único que afecta el corazón, sino que es mirar a este mismo Señor y Dios como crucificado por nosotros. Es cuando vemos al Señor herido, que nuestro propio corazón comienza a ser herido. Cuando el Señor nos revela a Jesús, empieza a revelarnos nuestros pecados. Vengan, almas queridas, vayamos juntos a la cruz por un ratito y fijémonos quién fue el que recibió la estocada del soldado romano. Miren su costado y noten esa terrible herida que ha traspasado su corazón y dio inicio al doble torrente. El centurión exclamó: «Verdaderamente éste era Hijo de Dios». Mateo 27:54. Él, quien por naturaleza es Dios sobre todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3, tomó sobre sí nuestra naturaleza y se hizo hombre como nosotros, excepto que no estaba manchado por el pecado. En su condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, aun la muerte en la cruz. Fue Él quien murió. Él, el único que tiene inmortalidad, condescendió a morir. Fue todo amor y gracia. No obstante, murió. La bondad infinita fue crucificada en un madero. Una riqueza sin medida fue traspasada por una lanza. Esta tragedia excede a todas las demás. Por más deplorable que pueda ser la ingratitud del hombre, es en este caso la más deplorable de todas. Por más horrible que sea su inquina contra la virtud, esa inquina es más cruel en este caso. Aquí, el infierno ha sobrepasado todas sus villanías anteriores, clamando: «Este es el heredero, venid, matémosle». Mateo 21:38. Dios vivió entre nosotros, y el hombre nada quiso saber de él. Hasta donde el hombre pudo herir a su Dios y dar muerte a su Dios, se ocupó de cometer este horroroso crimen. El hombre dio muerte al Señor Jesucristo y lo traspasó con una lanza. Al hacerlo, demostró lo que le haría al Eterno mismo si pudiera. El hombre es, de hecho, un deicida. Estaría contento si no hubiera un Dios. Dice en su corazón: «No hay Dios». Salmos 14:1. Si su mano se pudiera extender todo lo que se puede extender su corazón, Dios no existiría ni una hora más. Esto es lo que significa herir a nuestro Señor con tanta intensidad de pecado. Significó herir a Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es el buen Dios perseguido de este modo? Por la bondad de nuestro Señor Jesús, por la gloria de su persona y por la perfección de su carácter, les ruego: siéntanse sobrecogidos y avergonzados de que fue herido. Esta no es una muerte común. Este homicidio no es un crimen cualquiera. Oh hombre, aquel que fue herido con la lanza era tu Dios. Allí en la cruz, contempla a tu Creador, tu benefactor, tu mejor amigo. Mira fijamente al que fue traspasado y nota el sufrimiento que incluye la palabra traspasado. Nuestro Señor sufrió mucho y terriblemente. No puedo en un discurso cubrir la historia de sus sufrimientos, los sufrimientos de su vida de pobreza y persecución, los sufrimientos de Getsemaní y de su sudor de sangre, los sufrimientos de haber sido objeto de deserción, negación y traición, los sufrimientos ante Pilato, los azotes,
las escupidas y las burlas, los sufrimientos de la cruz con su deshonra y agonía. Nuestro Señor fue hecho maldición por nosotros. La pena del pecado, o lo que es equivalente, Él soportó. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Hermanos, los sufrimientos de Jesús debieran derretir nuestro corazón. Lloro esta mañana porque no lloro como debiera hacerlo. Me acuso a mí mismo de esa dureza del corazón que condeno porque puedo contarles esta historia sin emocionarme. Los sufrimientos de mi Señor son inimaginables. Pensemos y consideremos si alguna vez hubo dolor como su dolor. Aquí nos inclinamos para ver un abismo aterrador y mirar en sus profundidades sin fondo. Si consideramos tenazmente el que Jesús fuera traspasado por nuestros pecados y todo lo que esto significa, nuestro corazón tendría que ceder. Tarde o temprano, la cruz sacará a la luz todos los sentimientos de los cuales somos capaces y nos dará capacidad para más. Cuando el Espíritu Santo pone la cruz en el corazón se disuelve de ternura. La dureza del corazón muere cuando vemos a Jesús morir tan trágicamente. Hemos de notar también quiénes lo hirieron. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. En cada caso, los que están actuando son las mismas personas. Nosotros dimos muerte al Salvador. Aún nosotros, los que miramos a Él y vivimos. En el caso del Salvador, el pecado fue la causa de su muerte. Las transgresiones lo traspasaron. Pero, ¿las transgresiones de quién? No fueron las de Él, porque Él no conoció pecado ni había malicia alguna en su boca. Pilato dijo: Ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4. Hermanos, el Mesías fue ajusticiado, pero no por su propia culpa. Fueron nuestros pecados los que mataron al Salvador. Él sufrió porque no había otra manera de vindicar la justicia de Dios y dejarnos escapar. La espada que nos hubiera herido a nosotros, entró en acción contra el pastor del Señor, contra el hombre que era el compañero de Jehová. Zacarías 13:7. Si esto no nos destroza y derrite el corazón, pasemos entonces a notar por qué llegó al punto en que pudo ser traspasado por nuestros pecados. Fue amor poderoso. Ninguna cosa sino el amor lo que lo llevó a la cruz. Ningún otro cargo más que éste puede jamás serle imputado. Fue culpable de un exceso de amor. Se puso a disposición para ser traspasado porque estaba decidido a salvarnos. Podemos oír esto, pensar en esto, considerar esto y aún permanecer indiferentes. ¿Somos peores que las bestias? ¿Hemos dejado toda humanidad que es humana? Si Dios, el Espíritu Santo, está obrando ahora, una mirada de Cristo indudablemente derretirá nuestro corazón de piedra. Quiero decirles también, amados, que cuanto más se fijen en Jesús crucificado, más se afligirán por sus pecados. Cuanto más piensen en Él, más se enternecerán. Quiero que miren mucho al traspasado.
para que aborrezcan mucho al pecado. Los libros que tratan sobre la pasión de nuestro Señor y los himnos que cantan acerca de su cruz han sido muy atesorados por la mente de los santos, debido a su influencia santa sobre el corazón y la conciencia. Vivan en el Calvario, amados, porque allí vivirán una vida cada vez más plena en él. Vivan en el Calvario, hasta que vivir y amarle sea una misma cosa. Les digo, miren al traspasado hasta que su propio corazón haya sido traspasado. Un teólogo del pasado dijo, mira la cruz hasta que todo lo que está en la cruz esté en tu corazón. Dijo además, mira a Jesús hasta que Él te mire a ti. Miren constantemente a su persona sufriente hasta que Él parezca volver la cabeza y mirarlos a ustedes, como lo hizo con Pedro, cuando éste salió y lloró amargamente. Miren a Jesús hasta que se vean a sí mismos. Lloren por Él hasta que lloren por sus propios pecados. Él sufrió en el lugar, reemplazo y sustitución de hombres pecadores. Este es el Evangelio. Sea lo que sea que otros prediquen, nosotros predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23. Siempre llevaremos la cruz en la mente. La sustitución de Cristo por el pecador es la esencia del Evangelio. No restamos importancia a la doctrina de la segunda venida, pero, primero y ante todo, predicamos al traspasado. Esto es lo que los llevará al arrepentimiento evangélico cuando el Espíritu de gracia se derrame.